Pues seguimos en cuestión de prioridades. Ramón Salaverría es catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra y experto en desinformación. Ha escrito e investigado mucho sobre este fenómeno que ahora, con el plan de regeneración de Pedro Sánchez, ha entrado de lleno en el debate político y social de este país. Además, es coordinador del Observatorio de Medios Digitales en España y Portugal. Por cierto, también es burgalés, nacido allí. Nos escucha desde Pamplona. Buenas noches, profesor y compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Bueno, hoy en casi todas las tertulias y medios, muchos periodistas y editoriales defienden que este plan de regeneración del gobierno para acabar con los bulos, bueno, pues que es un globo sonda y que va a quedar en nada, vamos, que es un cúmulo de medidas irrealizable que además no va a recibir el apoyo parlamentario necesario. ¿Usted cree que este plan cristalizará y es necesario que lo haga? Ciertamente la forma que tiene actualmente el documento es bastante vaporosa, podríamos decir, poco concreta, ¿no? Es más un desideratum, una serie de ideas, de propuestas que se plantean, pero bueno, dada la geometría parlamentaria en estos momentos, las probabilidades de que en su totalidad se complete, pues ciertamente no parecen muchas, ¿no? Otra cosa es que algunas, tal vez, de las medidas, pues sí lleguen a fraguar, pero esto ya se verá con el tiempo. Como usted sabe bien, la información periodística es algo que alguien quiere que no se cuente o que nunca se publique. ¿Está lanzando el Gobierno un mensaje a la sociedad en el que está diciendo a las claras que el poder político puede controlar a los medios de comunicación? A ver, hay una preocupación, desde luego, que afecta en este caso al Gobierno en su conjunto y parece que personalmente al propio presidente, que es lo que parece que en buena medida ha propiciado pues, este conjunto de propuestas, ¿no? Si no hubieran sucedido los acontecimientos pues que han ocurrido últimamente en el entorno familiar del presidente y bueno, pues el conjunto de voces que se están alzando en este sentido, pues uno duda de que este plan de regeneración democrática pues hubiera salido adelante, ¿no? Bueno, no se sabe en estos momentos cuál puede ser el recorrido que tendrá, pero sí que se ve que hay una serie de circunstancias coyunturales que en buena medida son las que han conducido a que esto se proponga en este momento en concreto. Y eso le resta credibilidad precisamente por el contexto, por esa reacción que ha tenido el presidente por el caso Begoña Gómez, por intentar de alguna forma callar a muchos medios. A ver, no hay que perder de vista que algunas de las medidas que se recogen en este plan, en particular aquellas que afectan a los medios, están en buena medida pues recogidas en el Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación que ha sido aprobado a escala europea y que, por tanto, debe ser de aplicación en los 27 países de la Unión, ¿no? Hay cuestiones ahí pues, que son una mera transposición de las indicaciones que vienen en ese reglamento, ¿no? Y por tanto no hay gran novedad, sino simplemente pues, que aspectos que han sido ya acordados a escala europea pues, van a ser aplicados en España. Punto. No tiene más, ¿no? Luego hay una serie digamos, de interpretaciones coyunturales, una serie de reflexiones sobre el ecosistema de los medios en España, que esas ya son específicas y que yo creo que en este caso atienden sobre todo pues, a la pugna política que actualmente existe. Y todo esto, señor Salaverría, puede crear un estado de opinión en el que muchos ciudadanos piensen que la democracia en España está a punto de romperse. Ayer el ministro Bolaños insistía muchas veces, además, en que el ecosistema, como usted dice, de medios daña la democracia y de ahí este plan del Gobierno. A ver, hay una circunstancia aquí que hay que reconocer y es que el ecosistema de los medios, lo que es digamos, el conjunto de los medios y especialmente los medios más destacados, los medios de referencia, pues en España han experimentado en los últimos años un creciente proceso de polarización política. Y en estos momentos pues hay una cierta tendencia excesiva al partidismo por parte de los medios de comunicación, para lo cual, por cierto, los partidos políticos pues, han puesto mucho de su parte, ¿no? Yo pienso que habría que hacer una reflexión profesional, en este caso, desde el punto de vista de los periodistas, sobre el rol que nos corresponde, en este caso, aunque yo sea profesor, pues yo he ejercido como periodista y
me tengo por tal, ¿no? Pues el rol que debemos cumplir los periodistas en este sentido, ¿no? No es fácil en un contexto tan tirante desde el punto de vista político como el que se vive en España, pero yo creo que los periodistas, insisto, deberíamos hacer una reflexión sobre el tipo de trabajo que nos corresponde. En España hay, si no me equivoco, casi 3.000 medios digitales en activo. Hay tantos pseudomedios digitales que reciben una sobrefinanciación, que buscan acabar con el poder establecido, que no hacen periodismo, como usted dice, ese rol que tenemos que hacer reflexión, como para que se tenga que aprobar un plan de estas características. ¿No se está estigmatizando demasiado a estos formatos periodísticos, los formatos digitales fundamentalmente? Absolutamente. A ver, de entrada yo pienso que fijarse únicamente en el papel de los medios digitales, dejando al margen los medios en otras plataformas, medios impresos, radiofónicos, audiovisuales, pues de entrada ya es una estigmatización, porque parecería que son únicamente los medios digitales los que necesitan ser, de alguna manera, supervisados, ¿no? Bien, me parece que en principio habría que aplicar una regla común para todo tipo de medios, porque los estándares profesionales deberían ser comunes. Pero bueno, si nos fijamos específicamente en el ámbito, en el ecosistema de los medios digitales, es verdad que tenemos un ecosistema amplísimo que efectivamente pues ronda ya los 3.000 medios activos, la gran mayoría, por cierto, de ámbito local, aunque casi la mitad de los medios se concentran entre las dos grandes capitales españolas, entre Madrid y Barcelona. Bien, en ese conjunto tan grande y tan diverso de medios, es hasta cierto punto lógico pensar que puede haber una cierta periferia periodística donde los estándares profesionales son muy bajos y donde podemos encontrar medios que atienden a, agendas ideológicas, a activismo político, a intereses económicos espurios. Hay circunstancias muy diversas. Pero esto ocurre no solamente en el ámbito de los medios, ocurre en muchos otros ámbitos de la sociedad. Lo que pasa es que hacer pagar a justos por pecadores siempre me parece algo injusto, y me parece que en el conjunto del ecosistema mediático, pues la gran mayoría, la inmensa mayoría de los medios está trabajando bajo estándares profesionales. Y tiene que ser el gobierno el que decida, bueno, pues qué es un medio de comunicación, qué es un pseudomedio, cuál tiene que permanecer, desaparecer. No estamos siendo los profesionales de la información, las asociaciones de periodistas, capaces de autorregularnos para acabar, bueno, pues con la desinformación, con los bulos, con las fake news. Yo en este caso voy a apelar a ejemplos de otros países europeos. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Portugal y hay algunos otros países que cuentan ya con entidades reguladoras, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esas entidades reguladoras? Que son autónomas, son independientes, no están supervisadas por el poder político, ¿no? Claro, si ponemos al zorro cuidando de las gallinas, pues claramente vamos a tener una situación problemática, ¿no? Yo creo que el papel, el rol de los medios de comunicación es un papel de contrapoder, es un papel, por supuesto, de vigilancia sobre los eventuales abusos por parte de los otros poderes. Y por supuesto que también los medios de comunicación deben someterse al escrutinio público y deben actuar en términos de transparencia. Pero claro, si en este caso, pues el gobierno pretende controlar a los medios a través de distintas medidas más o menos articuladas, ya digo, pues para controlar pues la financiación, la publicidad institucional, el registro de los medios. Y todo eso se hace de acuerdo con unos intereses políticos, pues eso puede ser una situación francamente complicada. Y yo creo que desde el mundo profesional deberíamos alzar la voz para poder decir que bueno, debemos actuar en términos de independencia. Tenemos muchas cosas que mejorar en la profesión, eso por supuesto, pero si pensamos que es el poder político quien va a resolver los problemas periodísticos, me parece que estamos adoptando un mal camino.
Usted siempre dice que esa frase tan común de mucha gente cuando aseguran que han leído o escuchado tantas teorías sobre un mismo tema que ya no se creen nada, que esa es precisamente la clave de que ha triunfado la desinformación cuando crea esa desconfianza. Como experto en todo esto, ¿en qué ámbito, en qué tipo de noticias hemos sido más veces víctimas de la desinformación los españoles en los últimos años? Pónganos algún ejemplo. Bueno, yo creo que claramente el ejemplo de la pandemia fue evidente, ¿no? Yo creo que es la oleada global más espectacular, más, en fin, aplastante de desinformación que hemos vivido, porque, bueno, estábamos recluidos en nuestra casa, no teníamos opción bueno, pues de conocer el mundo más allá de lo que nos proporcionaban los medios y pues la ventana que nos podría abrir Internet. Y claro, pues fue precisamente a través de Internet donde circularon volúmenes enormes de desinformación, campañas negacionistas, campañas antivacunas, un montón de intereses políticos ligados también digamos, a la manipulación de una situación tan complicada como fue la pandemia. En las campañas de desinformación, generalmente lo que se termina verificando es que cuando hay un tema informativo candente, que es el que concita el interés ciudadano, pues los generadores, difusores de desinformación se agarran a ese tema y se valen del interés que está generando para diseminar contenidos falsos en su propio interés. Yo vengo defendiendo, desde que saltó este debate, que el nivel periodístico en España es bueno, que la ética de la profesión también y que el rigor de los medios en general es muy elevado y que de lo que estamos hablando, de lo que están hablando los políticos, son de excepciones. ¿Coincide conmigo en eso? Yo diría que sí, efectivamente. Lo que pasa es que siempre destaca pues, la oveja negra, ¿no? Y tenemos, ciertamente, hay casos de medios o pseudomedios que adoptan ropajes periodísticos y que, sin embargo, pues están diseminando contenidos falsos de manera continuada y con intereses pues, ideológicos o intereses económicos en algunos casos. Pero una cosa es la desinformación y otra cosa bien distinta es la discrepancia. Y en este sentido, hay medios que están bueno, pues ofreciendo visiones alternativas a las que puede tener una visión hegemónica de poder y que es absolutamente legítimo. De hecho, no es que sea legítimo, es que es necesario dentro de un entorno democrático tener un espectro diverso de opiniones y de información. Pero una cosa es la información diversa y la diversidad de opiniones y otra cosa bien distinta es la diseminación de contenidos falsos. Esto, lo último que acabo de decir, lo están haciendo unos pocos medios y en ese ecosistema general tan grande de medios digitales son pues literalmente habas contadas. Aparte de esa falta de consenso, de diálogo desde un punto de vista político con los grupos parlamentarios, no solamente con la oposición, también los propios socios hoy criticaban este plan de regeneración, ¿cree que hubiera sido conveniente que el Gobierno se hubiera puesto de acuerdo con los colegios profesionales de periodismo, con las propias universidades de comunicación? Hombre, como mínimo consultar, ¿no? Me parece que esta misma tarde la Asociación de la Prensa de Madrid, que digamos concita o reúne un poco el sentir general de las asociaciones de la prensa en España, ha emitido pues, un escrito, un decálogo de 10 puntos que de alguna manera señala cuáles han sido los olvidos en lo que atañen a la regeneración del ecosistema informativo en la propuesta del gobierno, ¿no? Y esas 10, digamos, indicaciones o peticiones, lo que proponen exactamente es esto, ¿no? La reivindicación de los propios profesionales como, digamos, las personas que están llamadas a generar una autorregulación de la profesión, a establecer unos estándares. Por cierto, en esas normas, ya digo, hace ni un par de horas que acaban de ser publicadas, pues, por ejemplo, se solicita que pues, los poderes públicos, pues cuando convoquen comunicados, perdón,
reuniones para prensa, etcétera, pues haya libertad para que todos los medios tengan capacidad de preguntar, que pues, los grandes dirigentes políticos pues, se presten a todos los medios en igualdad de condiciones para atender las solicitudes de entrevistas, cosas de este tipo, y esto realmente no está ocurriendo en estos momentos. Profesor, pues tengo aquí a 3 periodistas que también le quieren hacer alguna pregunta. De hecho, el que tengo aquí a mi izquierda también es profesor, como usted, de una universidad de Ciencias de la Información, de Periodismo, en este caso de la Universidad Pontificia de Salamanca, y se llama Óscar Sánchez. Óscar, cuando quieras. Buenas noches. Bueno, el profesor Salaverría ya me ha respondido en su exposición a algunas inquietudes que podía tener, algunas preguntas. Entonces, bueno, simplemente, dado que la desinformación existe desde él mismo ha aludido al tema de la pandemia y demás, ¿por qué es a partir de abril cuando especialmente a Pedro Sánchez le empieza a preocupar esto de la desinformación? ¿Hay alguna hipótesis? Bueno, esto habría que preguntárselo a Pedro Sánchez, claramente, ¿no? Evidentemente, el sentir común es que hay una circunstancia familiar que ha de alguna manera precipitado, que de hecho precipitó pues, esa decisión de tomarse pues, unos días de ausencia para repensar su continuación en la presidencia del gobierno, al menos así lo explicó. Y hombre, pues si uno pues, une los puntos, pues da la sensación de que la situación personal y un poco el ambiente que se vive en relación con las informaciones de su mujer, en este caso, pues ha podido tener efectivamente una incidencia, ¿no? También está con nosotros Silvia González, delegada de Antena 3, que dudaba antes de si había sido alumna suya, quizá, porque también estudió en la Universidad de Navarra. Silvia. ¿Qué tal, señor Salaverría? Buenas noches. La verdad es que hemos escuchado unas reflexiones bastante interesantes, ¿eh? Yo le quería preguntar, ¿usted cree que la mejor defensa contra la desinformación es contar con una ciudadanía crítica y si cree que la solución a este fenómeno es más pedagógica que política, como pretende el Gobierno? Y también usted antes aludía a Portugal como un ejemplo, ¿no? No sé si hay algún país a nivel europeo que nos lleve la delantera para frenar este fenómeno que genera tal descrédito en los medios de comunicación. Bueno, pues para variar y respondiendo al principio por la parte final de la pregunta, pues son los países nórdicos, los que precisamente por su apuesta en distintas dimensiones educativas, donde se está desarrollando pues, iniciativas más de referencia, digamos, en la lucha contra la desinformación. Pero, digamos, por responder de manera más completa a la pregunta, hay como 3 líneas de actuación principal contra la desinformación. Una línea legal, una línea tecnológica y finalmente una línea educativa. En estos momentos acabamos de ver que el Gobierno ha emprendido una línea que pretende ser legal. Veremos si estas propuestas finalmente fraguan en algún tipo de propuesta legislativa que alcance su aprobación. Luego hay toda una parte tecnológica, ¿no? La idea de que, pues, especialmente las amenazas internacionales de desinformación, porque hoy no hemos hablado todavía de esta cuestión, pero sí que es probablemente lo que más preocupa a escala europea, las injerencias extranjeras de grandes potencias como Rusia, como China, etcétera, y ante ese tipo de amenazas, pues se han desarrollado toda una serie de tecnologías de alerta temprana que permiten identificar pues, eventuales campañas de desinformación, por ejemplo, con motivo de las recientes elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? El pasado verano. Pero al final hay una tercera línea de actuación que es educativa, que es, bueno, requiere más tiempo, requiere probablemente más esfuerzo, pero es la que finalmente yo, sinceramente, junto con muchas otras personas, pensamos que puede tener el verdadero resultado y tiene que ver con la educación, como tantas otras ocasiones, ¿no? Y lo cierto es que, por cierto, antes mencionaba el decálogo que ha emitido esta tarde la Asociación de la Prensa de Madrid. Uno de los puntos precisamente reclamaba esto: apostar por la alfabetización mediática contando con los periodistas como formadores de pues los jóvenes o de la ciudadanía, ¿no? En las propuestas, y yo lo lamento sinceramente, en las propuestas que ha emitido el presidente del Gobierno no aparece esto por ninguno. Incluso, señor Salaverría, desde Europa se está empezando también a incentivar ayudas para que los ciudadanos, bueno, pues paguen por informarse, se suscriban a las webs,
compren periódicos, en fin, eso también es una forma también de financiación a los propios medios indirecta, ¿no? A ver, esto es algo, yo entre las distintas actividades he formado parte en los últimos años de un comité del Consejo de Europa, no en este caso de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, que tiene un poder, digamos, más consultivo, más orientado a promover políticas, pero no tiene un carácter normativo. Y una de las líneas en las que estuvimos trabajando fue precisamente en medidas para consolidar el ecosistema de los medios de una manera saludable, de una manera, digamos, que proporcione una información de calidad. Y una de las recomendaciones a los estados, miembros del Consejo de Europa, ha sido precisamente que apuesten por el subsidio directo a los ciudadanos. Así como, por ejemplo, con los jóvenes de 18 años se está haciendo un bono cultural para que puedan consumir contenidos culturales, ¿por qué no? Si una de las medidas que se ha planteado es, oye, 100 millones para la actualización digital de los medios. ¿Por qué no tomamos ese dinero y lo convertimos en subsidios para los ciudadanos, de modo que podamos libremente elegir el medio que deseamos consumir? Y de esa manera, si es digamos, un subsidio finalista que tenemos que pues invertir en el consumo de medios, finalmente ese dinero se podrá estar redirigiendo a los medios de comunicación, pero ojo, serán los ciudadanos quienes decidan cuál es el contenido que desean consumir. Esto me parece que es más democrático y más abierto que las formas, digamos, de gestión de la publicidad institucional, donde el cazo está siempre por el mango del que tiene el dinero, claro. Bueno, pues no sé qué le parecerá esto a Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León, su periódico digital y de papel, pero bueno, cuando quieras puedes preguntarle. Luis, no, yo la verdad que no me causa demasiado interés esto profesional, creo que es un asunto, hay dos profesores universitarios, que es un asunto muy teórico, pero el profesor Salaverría, que es un estudioso de la desinformación a lo largo de la historia, yo no sé si usted es consciente que lo que está haciendo Pedro Sánchez con este tema es tenerlos entretenidos a los periodistas hablando de un tema que debería formar parte de un foro profesional de periodistas y de informadores, porque es algo que nos preocupa, y no estamos hablando del precio de la vivienda, de la inflación, del acceso a una vivienda digna, no estamos hablando de los problemas que tiene este país, de la especulación con la electricidad. Digo que eso es una forma también muy vieja, muy antigua, de tener a la sociedad entretenida con algo. Nosotros somos los conejillos que hemos mordido la zanahoria, que somos los informadores, y estamos entretenidos con esto. Y digo estamos entretenidos porque, José Luis, la última tertulia que yo estuve aquí acompañándoos fue al final de tu temporada y hablamos exactamente de esto mismo. No voy a dar mi opinión porque si queréis ponéis el corte aburrido donde dije lo que opinaba. Pero el profesor también sabe que todas esas medidas que pone en marcha sobre la mesa, no en marcha sobre la mesa, Pedro Sánchez, que no deja de ser una estrategia de una cortina de humo, no son posibles de llevar a la práctica en el marco legal. Antes hablaba del reglamento. El reglamento europeo aconseja cosas a los países. Para obligar están las directivas, que es lo que te obliga a transponer la legislación europea a tu legislación. Pero hay un marco, fundamentalmente, que es la Constitución, donde habla de la libertad de expresión y donde, de alguna forma, luego se desarrolla, fundamentalmente se desarrolla a través de la jurisprudencia, la legislación periodística en este país se ha desarrollado así, pero habla de lo que es el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, donde se puede controlar a los periodistas, que están los guardas, porque yo entiendo que todo esto a lo que aspira Pedro Sánchez es algo así, profesor, como que todo esto tenga una responsabilidad jurídica, que sean los jueces los que nos sometan al Estado de Derecho, no que sea un poder político. También le digo una cosa, ¿a usted no le parece que tiene la cara de cemento armado y encofrado un individuo que es presidente del gobierno y que da comparecencias de prensa y no se somete a ruedas de prensa a las preguntas de los informadores? Es decir, alguien que quiere regenerar tendrá que empezar por regenerar por su propio gobierno y por su casa, ¿no? Digo yo, para dar ejemplo. Bueno, perdone por la reflexión y por el rollo. Muchas preguntas, no sé si... No, yo para responderé brevemente. Vamos a ver, mientras estamos entretenidos en la desinformación, nos olvidamos efectivamente de la información, porque la desinformación es lo contrario de la información. Es las falsedades con una intención de engañar. Entonces, me parece que en los medios deberíamos concentrarnos en proporcionar información, en darle a la ciudadanía lo que estamos obligados a dar.
y a partir de ahí que la ciudadanía libremente pues tome las decisiones que estimen oportunas. Lo de la cara de cemento armado, de eso no me hace ninguna apreciación. Bueno, las reflexiones sobre la forma en la que cada uno se comporta, pues yo sinceramente no me gusta hacerlas, no me gusta hacer ese tipo de juicios de valor. Yendo al hecho, sin embargo, pues hombre, reclamar transparencia y reclamar, una rendición de cuentas cuando la propia persona que lo está reclamando pues no está acostumbrado a rendir cuentas, y cuando en las ruedas de prensa, etcétera, pues lejos de responder a las preguntas, pues tiene su propio discurso que coloca en cada momento, pues a mí particularmente no me parece consecuente. Pues Ramón Salaverría, gracias por estar aquí. Yo creo que es importante también que hablemos de estos asuntos, fundamentalmente porque lo marca la agenda política, así lo ha dicho el presidente del Gobierno y así se aprobó en el Consejo de Ministros, y porque los medios de comunicación, los periodistas, también tenemos que salir a defendernos de vez en cuando, porque se puede hacer mucho daño. Eso de calumnia, que algo queda, siempre algo queda, y yo lo estoy notando incluso en la calle, que mucha gente te dice, bueno, es que siempre los periodistas somos mentirosos e interesados, pero cuidado con todo lo que se está dejando entrever, lo que está dejando entrever el Gobierno sobre los medios de comunicación, y creo, Pablo, en ese sentido, que sí que es bueno que se debata. De mí solo hablan bien por la calle. De mí solo hablan bien. Bueno, pues no te creas, no te creas. Ramón Salaverría, gracias como siempre, y bueno, a seguir defendiendo la buena información. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.